Hola, yo soy Víctor Rico, soy director de ORU, la Oficina de Resiliencia Urbana. Yo tengo un entrenamiento en arquitectura por la Universidad Anáhuac del Norte y una maestría de arquitectura en diseño urbano por la Graduate School of Design de Harvard. Eh, bueno, la Oficina de Resiliencia Urbana, ORU, es una práctica de diseño que parte de la investigación aplicada, el diseño urbano sensible al medio ambiente y proyectos de infraestructura de paisaje. Esto pues para tener un impacto socioambiental. Es principalmente lo que mueve a la oficina. Y bueno, es una oficina joven, tiene apenas 2 años de existir, pero quienes la conformamos nos conocemos ya desde el 2013 y hemos venido trabajando proyectos juntos desde la maestría hasta con el gobierno de la Ciudad de México, en prácticas personales, y ahora por fin nos hemos juntado a conformar esta oficina. Pues mi primer acercamiento a la arquitectura fue, creo que por un momento en el que yo estaba en mi adolescencia, 17, 18 años, con mucho interés en el arte. En realidad estaba mucho más interesado en el arte que en la arquitectura, pero en ese momento, por restricciones económicas y de familia, escogí arquitectura como un camino parecido al arte. Pensé en ese momento, yo pensé que era una manera de acercarse al mundo del arte, ¿no? Pero ya cuando empecé a estudiarla, pues me di cuenta de que es una forma de entender el mundo en el que vivimos. Y aunque sí tiene un fuerte componente artístico, pues no es lo mismo, ¿no? Y me gustó. Creo que es una disciplina que me enseñó muchas cosas. Me enseñó a ver las cosas de otra manera, de una manera distinta. Y esa fue la manera como llegué a arquitectura. Pero después al urbanismo, siempre de niño, me acuerdo que cuando volaba en los aviones, ¿no? que tenía la oportunidad de ir a otros lugares, a otras ciudades y luego regresar a la Ciudad de México, cuando venía en el avión tenía la ilusión de poder transformar todo el desastre que se veía allá abajo casi como si fuera una varita mágica, ¿no? Así de, me encantaría poder como modificar esto que estoy viendo y hacerlo mejor, ¿no? Y creo que ese fue como un primer acercamiento al mundo del urbanismo, pero incluso muy inconsciente, ¿no? Porque eso fue pues en la infancia. Entonces creo que la arquitectura fue ya el puente entre esta ilusión que yo tenía para poder realmente tener un impacto en el mundo en el que vivimos. Mi lugar de origen es la Ciudad de México, aunque mis papás son del interior de la República. Mi mamá es de Campeche, la península de Yucatán, es como casi otro país. Mi papá y su familia son del Bajío, son de Celaya, Guanajuato. Ellos vinieron a vivir aquí, yo aquí nací y crecí con mis hermanos, entonces soy un chilango en todo el sentido de la palabra. Pues bueno, la Ciudad de México a mí es una ciudad que cuando empecé a conocer su historia, sí pensé que tenía que haber sido uno de los sitios en el mundo en donde más fuerte había sido la confrontación entre el asentamiento o los asentamientos humanos y la geografía, ¿no? O sea, como esta idea de que era un lago, un sistema de 5 lagos en una cuenca endorreica. Me imagino cómo se debió haber visto cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, o sea, cómo se debió haber visto eso y cómo se ve ahora. Para mí esa transformación de cómo era y cómo es ahora me genera muchas preguntas sobre cómo va a ser en el futuro. Y eso también es lo que guía mucho la práctica que yo tengo, y los proyectos en los que trabajamos tienen mucho que ver con el futuro. Entonces tenemos que entender el presente y también el pasado, ¿no? O sea, como para poder hacer una proyección o una mejor proyección. La Ciudad de México en ese sentido se me hace como fantástica, o sea, como una geografía
fantástica que tiene además el potencial de un futuro increíble, porque además aquí es un laboratorio, ¿no? También lo defino como, o lo entiendo como un enorme laboratorio de ideas. Lo ha sido así desde la era prehispánica, en donde se empezaron a poner en práctica sistemas de cultivo muy avanzados para su momento, hasta la llegada de los españoles y la puesta en práctica de modelos urbanos que allá solo eran un sueño, ¿no? O sea, la retícula, la traza reticular, pues allá era una utopía y aquí sí se puso en práctica, ¿no? Además, en un ejercicio muy interesante de superposición de aprovechar la traza prehispánica. Entonces, bueno, eso, la llegada del modernismo y los experimentos de los conjuntos habitacionales o incluso la construcción de ciudad universitaria, muchas veces yo me he cuestionado si estos megaproyectos, porque además también en México hay una cultura de megaproyectos, somos como megalómanos, ¿no? El aeropuerto, los conjuntos de vivienda. Bueno, en su momento, Ciudad Universitaria fue un proyecto del Estado, ¿no? Con la promesa de una educación de calidad, en instalaciones pues construidas con la tecnología más avanzada en ese momento, o la que estaba disponible en ese momento. Sin embargo, su ubicación en el Pedregal, en una zona, en un paisaje de lava, que no había nada, parecía como Islandia, ¿no? O sea, creo que hay fotos donde se ve como que parece otro planeta. Sí ocasionó un éxodo del universo académico que estaba en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces hay universidades en Europa que están distribuidas en los edificios históricos de la ciudad, pero la construcción de este gran proyecto pues creó un vacío en el centro, ¿no? Entonces creo que eso generó una dinámica complicada en la ciudad y también detonó pues su expansión hacia el sur de la ciudad y hacia algunas de las fuentes más importantes de agua y de recarga del acuífero. Entonces, bueno, nos hemos encargado de impermeabilizar la ciudad, que eso es también lo que guía nuestro estudio. Bueno, en la carrera, yo creo que la doctora Raquel Franklin fue un personaje interesante para mí porque tenía una colección increíble de fotografías de arquitectura moderna, que es la clase que ella dio, la clase que me dio a mí, y todas eran fotografías que ella tomaba, o sea, eran fotos suyas, ¿no? Como personales. Entonces, ver las diferentes tipologías de edificios y de proyectos, pero desde su ojo, creo que fue para mí también muy pues revelador, interesante y muy personal, ¿no? O sea, mucho más que alguna foto de internet o de algún libro, no sé, como que era un enfoque muy personal. Luego, en mi práctica profesional, Humberto Ricalde, el maestro Ricalde, pues también fue una persona que me dio la patada para ir a estudiar la maestría en diseño urbano, y yo trabajé con él proyectos de arquitectura en Becker Arquitectos. Trabajamos en un proyecto muy grande en Cancún, un hotel, el Hotel Nizuc, pero él era un personaje en el mundo de la arquitectura, le dio clases a gente muy importante, ¿no? Desde Mauricio Rocha, Alberto Kalach, y un sinfín de arquitectos que hoy son muy reconocidos. Pero también era un gran provocador, ¿no? Entonces como que provocaba situaciones como incómodas, pero de cuestionamiento, y luego en su actitud, pero también te decía unas cosas increíbles, que era un personaje como hasta poético y disruptor también, muy polémico, pero yo creo que él a mí pues me enseñó mucho de arquitectura, del dibujo, de pensar, de tomarse el tiempo para reflexionar y para entender la arquitectura de una manera mucho más íntima. Y después en la maestría, alguien que me abrió la mente también en una dirección completamente inesperada es Hashim Sarkis. Él fue mi asesor de tesis, junto con Diane Davis, que es una socióloga. Pero él, en su práctica, y que por cierto es el curador de la Bienal de Venecia de este año,
en donde además el tema me parece fenomenal porque es su esencia, ¿no? Es como cómo vamos a vivir juntos en el futuro. Entonces, creo que él sí cuestiona mucho los límites del quehacer arquitectónico, ¿sí? O sea, creo que esto es para mí la lección más importante de él, que es que arquitectura, como la entendemos en las aulas, un entrenamiento clásico de arquitectura, para mí ahora ya lo veo que está muy limitado, está muy acotado, ¿sí? O sea, el mundo en el que vivimos tiene unos retos de una escala que no nos podemos imaginar y hay muchas disciplinas que están buscando soluciones para estos problemas. Y la arquitectura, pues, ha ganado una popularidad en los últimos años a partir de su, vamos a decirle, mainstreameo, ¿no? Se ha vuelto muy mainstream y ha sido muy popular, pero particularmente en mundos de élite. Solo que más del 90% del mundo no es la élite. Entonces, eso también para mí abrió muchas preguntas sobre, ok, pues, si la arquitectura está al servicio de las élites o funciona más en ese mundo, pues hay un campo que está completamente desatendido y esta como vocación social es importante, pero también el diseño es el vehículo a través del cual vamos a encontrar estas soluciones. Entonces creo que algo que también me gustó mucho de su aproximación es empezar como a desdibujar las fronteras de la arquitectura y cómo se empieza a mezclar con las de otros campos de conocimiento, como la geografía, como la sociología, como la ecología, como la hidrología y como un millón de campos de conocimiento con los que no estamos acostumbrados realmente a trabajar. Entonces, esta aproximación geográfica que él tiene, casi como una geoarquitectura, y de poder entender que la arquitectura también puede incidir a escalas mucho más grandes que las del objeto, me pareció para mí fue una reflexión pues muy conmovedora y también de mucha promesa. Pues aquí yo había estado trabajando en mis proyectos de arquitectura, pero conocí a Diana Quintanar, que es un personaje también del mundo del urbanismo aquí en México. Ella es bióloga por Yale, pero después se empezó a especializar en temas de movilidad y yo la conocí, fue mi roommate, vivimos juntos, pues mi amiga. Pero ella trabajó mucho en la Secretaría del Medio Ambiente, desde donde se impulsaron los proyectos del Metrobús y Ecobici, que son dos de los proyectos pues, más exitosos de movilidad en la ciudad. Entonces yo tenía con ella discusiones y conversaciones alrededor de la ciudad y los retos de la ciudad y los problemas de la ciudad, y pues como era arquitecto, como que de alguna manera trataba de responder a esos cuestionamientos o problemas. Pero creo que ella jugó un papel también importante junto con Humberto Ricalde en esta decisión de irme a estudiar a una escuela en donde yo pudiera tener también un acercamiento con otras disciplinas, que eso es lo que tiene el GSD, pues es una escuela que sí tiene un elemento de transdisciplinariedad, ¿no? Porque están trabajando ahí los arquitectos de paisaje, están los arquitectos, diseñadores urbanos y las personas que están haciendo sus estudios especializados en otros campos de conocimiento. Entonces, esa fue la razón por la que quien me acercó realmente al mundo del urbanismo fue Diana, y Humberto Ricalde fue el que me dijo, a ver, si ya te vas a ir a estudiar a una escuela, pues vete a una buena escuela. Y muchos de sus alumnos habían estado yendo ahí, entonces creo que él conocía bien, me interesó el programa y ya tomé la decisión y lo hice. Junto con Adriana Chávez y Elena Tudela somos los directores de ORU. Y bueno, siempre es difícil como empezar una práctica de diseño que además es como también área de investigación y despacho de arquitectura, y también una oficina que colabora con artistas para exhibiciones, y entonces como que sí, ha sido como difícil ir descubriendo la fórmula, pero
Normalmente tenemos reuniones semanales en donde nos ponemos de acuerdo lo que vamos a hacer esa semana, ¿no? Nos ponemos metas semanales y después tenemos un seguimiento diario. Todas las mañanas tenemos una llamada de 10 minutos. Además, como Adriana está en Nueva York y Elena está en la UNAM, yo soy realmente el que está anclado en la oficina de aquí de la Ciudad de México. Tenemos que tener un rigor en la comunicación. Entonces, la comunicación para nosotros es muy importante, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un papel diferente en la oficina y esta comunicación pues, nos ayuda a reforzar este elemento de complementariedad. Entonces, bueno, como yo soy el que está aquí, pues yo soy el que va a las reuniones o a las juntas. ¿Qué más? ¿Qué tipo de proyectos están trabajando ahora? Bueno, tenemos varios proyectos de investigación, que eso creo que hace mucha falta porque hay mucho dinero para obra y construcción, pero muy poco realmente para la investigación y las ideas, ¿no? Y también entender los conflictos y la condición actual desde un enfoque mucho más amplio. Cuesta trabajo y requiere de recursos, ¿no? Entonces, tenemos proyectos de investigación. Uno de ellos está centrado en Tacubaya. Es un proyecto que está financiando el Mexico Innovation Fund. Es una beca que nos ganamos junto con la profesora Anita Berrizbeitia, que es la directora del programa de paisaje en Harvard. Y es un proyecto que está explorando la oportunidad de poner a prueba nuevos modelos de gestión descentralizada del agua en espacios o en distritos que se van a reconvertir, ¿no? O que van a sufrir una readecuación, ¿no? Donde hay intereses de tanto de la ciudad como de inversionistas y desarrolladores, como de vecinos en una zona en particular, Tacubaya, que además, por ser un sitio histórico de la ciudad, pues que ya necesita un reequipamiento, pues ahí está la oportunidad justamente de empezar a poner a prueba nuevos modelos de manejo de agua, más circular, que es un poco la idea del distrito hídrico Tacubaya, es que el agua que ya llegó ahí, pues que se quede ahí, porque actualmente la ciudad es un artefacto monstruoso que se dedica a la sobreexplotación, a la extracción, es como un modelo extractivista, y a la expulsión del agua, ¿sí? Entonces la idea de un distrito hídrico es el manejo responsable de los diferentes tipos de agua, ¿no? Como empezar a entender que son diferentes tipos de agua y administrarla y manejarla mejor para reducir las presiones a las cuencas que están completamente fuera de la cuenca de la Ciudad de México o los mantos freáticos, ¿no? los acuíferos subterráneos. Luego también tenemos un proyecto en Mongolia que estamos trabajando con el Banco Mundial y Capsus, que tiene que ver con una serie de recomendaciones de adaptación a cambio climático para 3 ciudades en Mongolia, las 3 ciudades principales. También estamos vigilando de lejos la ahora construcción de un par de proyectos que diseñamos como parte del programa de mejoramiento urbano de SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, junto con la UNAM. Es una serie de proyectos de espacio público, son equipamientos. Nosotros ganamos el año pasado en la categoría de espacio público y ahorita en Los Cabos están construyendo 2 de estos proyectos. También el año pasado representamos a la Ciudad de México en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seúl, en una pieza que diseñamos con Edwina Portocarrero, una artista mexicana, que se llama El Gran Ecualizador, que básicamente es una pieza, el gran ecualizador porque el tema de la Bienal era lo colectivo en las ciudades. Y entonces nosotros tomamos las dinámicas sociales que se dan a partir de un sismo
como el gran ecualizador, ¿no? O sea, cuando hay un sismo, pues ya no importa si eres rico, si eres pobre, o si eres gordo, o si eres flaco, como que al final de cuentas todos estamos viviendo exactamente la misma situación y todos tenemos que tomar una decisión. No significa que es un elemento que nos va a igualar a todos, pero en ese momento hay un tema de unificación, como de cohesión. Eso lo vimos de manera muy clara en el sismo del 2017, en donde se construye una solidaridad impresionante. Entonces quisimos hablar de esto en el pabellón de la Ciudad de México, y es una pieza que representa simplemente un cuarto con unos muebles y demarcando los espacios en donde tú te puedes posicionar tal vez para encontrar un sitio seguro, en el caso de que se caigan algunas cosas. Y en los muebles colocamos unas bocinas, o sea, convertimos a los muebles en bocinas, y los audios eran pues desde clips de la gente, de lo que estaba pasando cuando estaba temblando, o del noticiero cuando estaban reportando la nota que está temblando, o opiniones de la gente de cómo sintió, ¿no? Un poco como para tratar de conectar o de transmitir lo que ocurre en este momento a las personas que están viendo la Bienal. He tenido poca aproximación a la docencia, en realidad me he concentrado mucho más en los proyectos en los que trabajé cuando fui director de proyectos especiales en la Autoridad del Espacio Público, este fue el primer trabajo que yo tuve cuando regresé de la maestría. Y ahora a ORU, ¿no? O sea, como estamos separados, he tenido poco acercamiento, pero me interesa muchísimo. De hecho, el semestre pasado, Elena Tudela me invitó varias veces a su seminario de titulación, que se llama Intersticios, y que está explorando el tema de el papel de la arquitectura en el contexto de cambio climático en la Ciudad de México. Entonces, fui varias veces, dimos algunos talleres a los alumnos y seguimiento a sus ideas y proyectos. Pero creo que es un área que me gustaría explorar, solo que creo que necesitamos que madure un poquito más el tema de la oficina para ya dejarla casi como un relojito andando y caminando casi de manera autónoma, para poderme ya dedicar a esta parte que me interesa muchísimo, porque además es un intercambio entre las personas que están empezando a estudiar y las nuevas tecnologías que hay y las nuevas ideas, y lo que tú puedes poner sobre la mesa de la experiencia en el mundo real. Pues mira, de lo que más me ha costado trabajo aprender a partir de la experiencia que yo he tenido aquí en la Ciudad de México es la paciencia que hay que tener para que sucedan los proyectos de escala urbana. Eso creo que ha sido un reto enorme, y no solamente el tiempo, sino también el cómo a partir del diseño y una narrativa puedes lograr que se comuniquen diferentes personas hacia un interés, ¿no? O sea, como tratar de alinear intereses para un objetivo, ¿no? Eso me costó muchísimo trabajo aprenderlo y entenderlo. También me costó mucho trabajo, honestamente, muchas cuestiones de corrupción y de prácticas que no son éticas, ¿no? O sea, como hubo un conflicto para mí que me costó trabajo entender, ¿no? O sea, como realmente cómo funciona la maquinaria del urbanismo y los actores y los intereses que están metidos ahí, cómo poderlos ir guiando y cómo poderlos ir maniobrando para que sucedan los proyectos como tienen que suceder, es complicadísimo. Hay muchas cosas que se salen de tu control, ¿no? Y eso a veces es muy frustrante. O sea, como que a veces sabemos cómo tiene o cuál es el camino que hay que seguir,
pero lograr que se siga ese camino sin que los intereses ganen, por decir, es una lección dura de aprender, porque hay que aprender a lidiar con la frustración, ¿no? Entonces, esta varita mágica de vamos a transformar el mundo, pues es dificilísimo. Y creo que sí es, pues no sé, como a manera de mensaje, ¿no? Para poder incidir y transformar el mundo, sí se requiere de diseñadores que estén interesados en aprender y entender, pues, la política del urbanismo, ¿no? Y todo lo que eso implica. Es la única manera. Si no lo entendemos, nuestra incidencia se va a quedar limitada para siempre. Y de lo que me gustaría aprender es quizás nuevas herramientas tecnológicas que puedan informar al campo de la arquitectura, ¿no? En cuestión de lecturas de territorio, de lecturas de un sitio, ¿no? Como tratar de ver qué tecnologías hay disponibles allá afuera que no estamos acostumbrados a manejar en las oficinas de diseño, como por ejemplo, ¿cómo se dice? Código, ¿no? O sea, código. Nosotros usamos muchos sistemas de información geográfica, pero ¿qué pasa si le empezamos a introducir código, inteligencia artificial, machine learning y si además de eso empezamos a introducirle aspectos metodológicos de otros campos de conocimiento como la geografía o la hidrología, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si podemos tener una herramienta, ¿no? Así como en el pasado se inventaron, en el Renacimiento se inventó el concepto del corte y los dibujos y ¿no? como diferentes técnicas de representación. Me interesa mucho como descubrir cuál es el nuevo lápiz o el nuevo AutoCAD del siglo XXI, ¿no? O sea, qué nuevas herramientas informadas por otros campos de conocimiento pueden informar el conocimiento arquitectónico o la práctica arquitectónica para poder también entregar al mundo las soluciones o las propuestas alternativas de vida que necesitamos para cambiar el rumbo en el que hemos venido construyendo, ¿no? Creo que eso es de lo que más me da curiosidad.